No deje que sus cintas de video pasen al olvido. Convierta sus grabaciones a DVD y disfrútelas por siempre. Conversión digital, ediciones, transiciones, sonido, musicalización, video y fotografías. Mayores informes en los teléfonos. Conversión digital, tus recuerdos por siempre. Cárnicos Río Sánchez te ofrece variedad en cortes, los mejores cortes, frescura y calidad. 15 años nos respaldan. También tenemos sancochado, longaniza, manteca, menudeo y mayoreo. Estamos ubicados en la Central de Abastos de Zapata, nave E, local 10 y 11. Además, todos los domingos carnitas. Teléfono 368-3487. Visítanos. Universidad Internacional José Vasconcelos, centrados en la enseñanza y el aprendizaje. Universidad Internacional José Vasconcelos, Avenida Cuauhtémoc número 56, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Ofrece carreras universitarias tales como Derecho, Docencia, Educación Física, Administración de Empresas y más. Maestrías en Ciencia Jurídica Empresarial. Ofertas educativas, preparatoria, idiomas, todo esto en un ambiente de cordialidad y profesionalismo. Una perspectiva diferente de la educación. Pues vamos a darle la bienvenida a los que nos sintonizan por televisión esta mañana, ¿verdad? Que están a través de diferentes medios y canales y a través del internet que también nos estarán viendo. Les damos la bienvenida esta mañana. No se vaya, quédese ahí donde usted está porque seguro Dios tiene una palabra hermosa, una palabra precisa para su vida. Llama a quienes están cerca de usted porque seguramente serán tan bendecidos como lo ha usted estado recibiendo de parte de Dios. Y yo quisiera que la iglesia hiciera su manita así para que los que nos miran por televisión, ellos sepan que son bienvenidos, ¿verdad? También a Comunidad Cristiana La Red, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a ver una predicación, un mensaje que le he llamado el profeta joven y el profeta viejo, ¿sí? Si me ayudan a decir el profeta joven y el profeta viejo, ¿verdad? Y este título lo he obtenido del pasaje que está en primer libro de Reyes, si ustedes me acompañan. Primer libro de Reyes, está en el Antiguo Testamento. Capítulo 12. Versículo 25. No sé si usted antes ha leído esta porción, pero hoy tiene Dios algo que decirnos a través de este pasaje. Es un pasaje largo que les voy a leer. Yo les pido que no se pierdan en la lectura, sino que estén atentos a cada versículo, a cada porción que leamos. Cuando estén todos, díganme amén para saber. 12:25. Comienzo a leer. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor,
Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes en que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Capítulo 13, seguimos. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. 10. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Y le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él le respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré ni beberé pan. Tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú.
y un ángel que me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. 19. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciéndole, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en la sepultura de tus padres. Y cuando había comido pan y bebido el que había hecho volver, le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí que unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme el asno. Y ellos se lo ensillaron, y él fue y halló su cuerpo tendido en el camino. Y el asno y el león que estaban junto al cuerpo, el león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay hermano mío. 31. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. La lectura fue larga porque era importante, porque si no tenemos todo el contexto, ¿verdad?, de todo el pasaje, se iban a escapar algunos detalles. Entonces lo que yo quiero es llevarlos al contexto de este pasaje. Una de las cosas que tenemos que saber es que este momento que estamos leyendo estaba ese rey, ¿verdad? Acuérdense que el pueblo de Israel se había dividido en dos reinos, ¿verdad? Estamos hablando acerca del año 930 más o menos antes de Cristo. Es importante que sepamos que el reino se había dividido, como les he dicho un momento, por los pecados de Salomón se dividió el reino. Como consecuencia se forman dos reinos, el reino del norte, pues, que son las 10 tribus, y el reino del sur, que es el pueblo de Judá. Entonces había dos reinos, ¿verdad? Y el heredero de la casa de Salomón era Jeroboam. A ver, todos digan Jeroboam. Y Dios mismo puso a ese rey, ¿verdad?, de las 10 tribus. Lo que podemos notar que hay una división. Unos se fueron al norte y otros se fueron al sur, ¿verdad? Pero hay otra parte donde estaba el pacto. Había un lugar de esas dos partes donde estaba el pacto de Dios. Dios había hecho pacto con David, Dios había hecho pacto con Salomón. Entonces una de esas dos partes estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Se manifestaba la presencia de Dios. Ahora vamos a ver un poquito acerca de Jeroboam. ¿Por qué era importante ver que si aunque era heredero y aunque era establecido por Dios, notamos que en el corazón de este varón algo estaba aconteciendo, algo estaba sucediendo? ¿Y qué es lo que le preocupaba realmente a Jeroboam, que era rey de las 10 tribus? ¿Qué era lo que realmente le preocupaba a Jeroboam? Porque ahorita nosotros leímos todo el pasaje y vimos que él levantó varios altares altos, ¿verdad?, o varios lugares altos para la adoración, y también puso un lugar de adoración en el norte y un lugar de adoración en el sur. Pero ¿qué era la preocupación de Jeroboam? Bueno, la preocupación de Jeroboam, la intención que había en él, está ahí en el 12:26. Si usted regresa a su pasaje, 12:26, ¿ya lo tiene? Fíjense qué dice, y dijo ¿quién? Ayúdeme, ¿y dijo quién? A ver, otra vez, ¿y dijo quién? ¿En qué? Ahora se volverán el reino a la casa de David. O sea, Jeroboam tenía miedo, tenía temor de perder
al pueblo. Dice, como el lugar de adoración está en Judá, en la casa de David, el pacto que hizo Dios con David y con Salomón, entonces él como rey de las tribus dijo, si van a adorar allá a la casa de Dios, entonces voy a perder el pueblo. Ese era lo que había en el corazón de Jeroboam, y él no quería perder al pueblo. Ya vuelve Justo en el Blanco. Grupo Emprendedor del Transporte de Temisco te ofrece servicios para la construcción. Además, materiales para construcción, ladrillo, cemento, varillas, renta de maquinaria, excavadoras, trascabos, aplanadoras y contamos también con acarreos y fletes, escombro y desperdicio. Estamos a 50 metros de la bodega horrera de Acatlipa, calle Adolfo López Mateos, número 320, Plaza Alcatraz. Acatlipa, Morelos. Teléfono 385-0193. Visítanos, te esperamos. Bodega Miranda. Estamos ubicados en Boulevard Coahunahuac número 13B, Colonia Vicente Estrada Cajigal, Cuernavaca, Morelos. Tenemos productos y materias primas para panaderías, venta de huevo, menudeo y mayoreo. También azúcar, harinas, manteca vegetal, margarina, mejorantes, mermeladas, aceites, esencias, cocoa, etc. Recuerda, Bodega Miranda, Boulevard Coahunahuac 13B, frente a Chedraui, Coahunahuac. Teléfono 228-0881. Delorme. Nosotros somos distribuidores de productos de belleza Vela, L'Oreal, Cool, Hidracolor, muebles, accesorios y equipo para estéticas, academias, salas de belleza y spas. Sabemos que lo que te ofrecemos no lo imaginabas ver, pero lo que importa es que tú supieras dónde encontrarnos. Y para ti que te preparas para ser un profesional de la belleza, queremos apoyarte con descuentos desde el 10 y hasta el 30% al surtir tu lista de materiales. Suena increíble, pero es una realidad para ti en Delorme. Visítanos, no lo pienses más. Estás viendo Justo en el Blanco. Entonces, fíjense que había un temor de perder su reinado. El corazón de Jeroboam dice lo siguiente, es apartarse del reino de Judá y también del reino de Dios. Porque si Jeroboam se apartaba del reino de Judá, porque ahí era el lugar de adoración, entonces él no solamente se apartaba del reino de Judá, sino se apartaba del reino de Dios, porque ese lugar de adoración lo había establecido Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Vamos bien ahorita? ¿Sí? Ahora, entonces su mayor preocupación de Jeroboam era perder su reinado. ¿Qué es lo que hace el rey? Hace edificar 2 altares. El lugar del altar es el lugar donde se ofrecía sacrificio, donde se ofrecía holocausto a Dios. Los animalitos, el palomino, el cordero, la vaca, eran ofrecidos en ese altar. Se quemaba, ¿verdad? Se derramaba primero la sangre y luego se ofrecía en sacrificio y se quemaba. Y el olor de ese sacrificio era el olor que tenía que subir a la presencia de Dios. Era un olor fragante que estaba hablando de la adoración de su pueblo a Dios y de que también estaba Dios perdonando los pecados y la iniquidad del pueblo. Ese era el modelo sacerdotal, ese era el modelo levítico en el que Dios había establecido para tener comunión con él a través de un sumo sacerdote. Ese era el altar. Y entonces ese altar que había fabricado Jeroboam, había fabricado 2 altares, uno en el norte y otro en el sur. Y fíjese lo que hace ahí este rey. En el norte construyó un en Dan y el otro en la parte sur, que es Betel. A ver, todos digan Betel. Luego lo que él pensaba es que los del norte vayan a adoren al norte y los del sur vayan y adoren al sur. Lo que él no quería, él quería que no fueran a adorar a Judá, que era el altar que Dios había establecido. Ahora, esto era una abierta violación al mandato de Dios. O sea, él lo que estaba era resistiendo el reino de Dios. Era una abierta violación. Decir, no, allá no, mejor yo construyo un altar acá, construyo uno acá, que los del norte vayan al norte y los del sur vayan al sur. Más fácil, más rápido, ¿verdad? Más cómodo. Ya han subido mucho a ese altar, ya es tiempo de que no lo hagan. Ahora, por cuanto Dios ya había ordenado dónde se le debía adorar,
que era el templo, porque era el templo que había construido. Acuérdense que el templo fue construido ¿por quién? Por Salomón. David juntó, ¿verdad? Fue acumulando oro, plata, piedras preciosas para el tiempo en que fuera reedificado, para que fuera, perdón, el tiempo que fuera edificado el templo. Y Salomón, junto con su padre, tuvieron esa revelación de Dios de edificar el templo. Y entonces este rey Jeroboam se le place decir: no, yo voy a hacer un altar acá y otro acá. Lo hago a mi gusto, lo hago a mi forma. Luego, al irse al otro lugar a adorar a Dios, se estaban apartando del mandato de Dios. O sea, no nada más era, ay, bueno, pues total, ¿qué tiene que ver? Que adore yo acá a Dios. Total, yo estoy buscando a Dios. Estaban violando el mandato de Dios. Dios es muy claro en sus mandatos, hermanos. Y no solamente estaban violando el mandato de Dios, sino que algo más. No solo cambió el lugar de adoración, sino cambió totalmente el culto a Dios. Totalmente. Sino que puso también, dice que 2 becerros. Cuando ustedes leyeron ahorita el pasaje que leímos, dice que edificó 2 becerros en lugar de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés tuvo que subir por las tablas de la ley? Y que se desesperó el pueblo y que dijeron, le dijo a Aarón, haznos un Dios, un ídolo, y un becerro le construyeron y lo adoraron. Esa era totalmente idolatría, eso era violación a los ojos de Dios. Y era lo que estaba pasando aquí con el rey Jeroboam. Le hizo 2 becerros. Dijo, ya no, miren, este Dios que está acá, este fue el que les salvó, el que les llevó de la tierra de Egipto, al que les va a llevar a la tierra prometida. A este deben de adorar, a estos 2 becerros de oro. Y bueno, entonces estaba cambiando el lugar de adoración, estaba cambiando también a Dios por 2 becerros de oro, que esos eran los dioses que le habían sacado de la tierra de Egipto. Ya no vamos a adorar a Dios, eso es lo que les estaba diciendo el rey, sino a otros dioses. Este hombre cambió todo. Escúchame bien, cambió todo. Cambió el culto a Dios, lugar de adoración equivocado, el culto equivocado, ministerio equivocado. Cambia el sacerdocio, porque saben que en otro lugar de la escritura dice que él podía hacer sacerdotes a todo el que él quería. Y recuerden lo que dice 12:31, lean ahí, por favor, ahí donde habíamos leído. 12:31 dice, hizo también casas sobre los lugares altos. ¿E hizo qué? De entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. En otra predicación que tuve con ustedes les había dicho que el sacerdocio tenía que venir de la tribu de Leví. O sea, no podía uno decir, yo quiero ser sacerdote. No, era que tenía que venir de esa descendencia, con un tiempo que Dios probaba el corazón de esos hombres para poder ser levantados sacerdotes. No cualquiera podía ser sacerdote. Es más, en alguna porción dice que aún tenían, si uno de ellos, y habla así abiertamente de la Biblia, no piense que le estoy inventando, aún si uno tuviera un testículo mayugado, no podía ser sacerdote. Aún detalles físicos tenían que ver mucho con el servicio a Dios. Fíjese que Dios, cómo era Dios, o sea, o cómo es Dios. Es un Dios celoso que quiere excelencia, quiere santidad. Y entonces este rey Jeroboam dice que se hizo sacerdotes de entre el pueblo. Y a los que querían, en otra porción de la Biblia dice que todo aquel que quería ser sacerdote lo hacía sacerdote. ¿Tú quieres ser sacerdote? Vente, yo te hago sacerdote. Y entonces cambia todo este hombre. Cambia el lugar de adoración, cambia todo completamente. Adoración equivocada. Note algo interesante en el segundo libro de Crónicas. Vaya a segunda de Crónicas, porque quiero que note algo que nos va a dar más certeza sobre eso que estamos leyendo. Segunda, pongan una marquita ahí, no se vaya a perder con la cita que tenemos, porque vamos a estar meditando en algún pasaje de esos. Capítulo 13. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí, familia? Yo no sé si a usted le gusta la historia, pero se me hace que va a empezar a gustarle. 13:8. Fíjense aquí lo que dice. Aquí había un rey que se llamaba el rey Abías, que gobernaba sobre Judá, ya era un tiempo más adelante, y se levantó en batalla contra Jeroboam, el mismo rey del cual estamos hablando. Y fíjate lo que le dice
Les voy a leer un poquito atrás del versículo 8 para que tomamos el pasaje. Y dice 4, y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim. Estoy leyendo 13:4. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme. ¿Cómo le dijo? Oídme. Jeroboam y todo Israel, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. 8. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Entonces este rey Abías, que era el rey que había continuado de Roboam en Judá, estaba hablándole a Jeroboam, que era rey de las tribus, de las 10 tribus, y al pueblo de Israel que había quedado de esa parte del reinado. Y le estaba diciendo lo que estaba sucediendo. Ustedes, fíjense cómo dice el 8. El 8 es clave porque dice: y ahora vosotros tratáis de resistir el reino de Dios. Al reino de Dios y a Dios mismo estaban resistiendo. No querían la autoridad de Dios, no querían al rey de reyes, no querían el reinado de Dios. Resistían, que no querían eso. Por eso se habían levantado altares de adoración, lugares altos donde podían, se hicieron sacerdotes, cambiaron el lugar de la adoración. Y algo más que sucedió aparte de todo esto es que, note entonces que Jeroboam pierde, por no perder su reino, tomó medidas apóstatas. A ver, todos digan apóstatas. ¿Cuál era la intención? Resistir el reino. ¿Cuál era la intención? No quería perder su pueblo, no quería perder su reinado. Él quería conservar su reinado para sí. Y dice: ¿cómo le hago? Y entonces levanta altares de adoración. Fíjense, entonces le voy a decir varias cosas. Cambia el lugar de adoración. Era en Judá. Era el pacto que hizo Dios con David y con Salomón. Ya no estaban ahí, ya no querían estar ahí, sino hacía en Dan y en Betel. En Dan y en Betel. Cambia el objeto de la adoración. Ya no era Dios a quien tenían que adorar, ahora eran 2 becerros de oro. 2 becerros de oro. Número 3, dice: cambió el sacerdocio de Dios. El sacerdocio era levítico. Y él dijo: no, cualquiera que quiera ser sacerdote, fórmese, llene su formita. Y ahorita aquí mis súbditos les van a dar los requisitos para la eliminatoria. Y los vamos a levantar de sacerdotes con todo y su ropaje real para que se vean bien. Y el pueblo les crea que ustedes son sacerdotes. Se hizo sacerdotes. ¿Qué más cambió? Cambió la ofrenda de Dios. La ofrenda de Dios cambió también. La intención era usurpar el reino de Dios. Ve ahí, regresamos a, déjeme ver si no me equivoco. Fíjense, ahí mismo en Crónicas 13:9. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas? Y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses. O sea, las cosas, había usurpado el reinado de Dios, había usurpado las ordenanzas de Dios. Se hicieron a la usanza de los otros pueblos. Es que en otras naciones hacen eso, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Se ve bien, está de moda, ya hasta por internet sale que todos están haciendo lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Habían usurpado el reinado de Dios por el temor de su rey de perder al pueblo, de resistir el gobierno de Dios, de no querer gobierno. Eso es también anarquía.
La anarquía es no quiero gobierno. Y eso se ha infiltrado mucho en la música. En la música de los jóvenes, en la moda de los jóvenes, es anarquía, no quiero gobierno de Dios. La A encerrada en un círculo significa anarquía. Si tus hijos, si tus jóvenes están usando esas playeras, esos tenis, están escuchando música, muchos grupos musicales de hoy en día, sobre todo de rock y de este heavy metal, esa es su bandera. Anarquía, resistir el gobierno de Dios. No quiero gobierno de Dios, pero recuerda que el enemigo es muy sutil. Y muchos de los jóvenes que ven todavía esas cosas dicen, no, es moda, a mí me gusta, yo no quiero decir que no quiero a Dios, pero esto es tu bandera. ¿Tú crees que el pueblo, cuando el rey empezó a ponerle los altares, abiertamente les dijo, no, miren, ya no vamos a adorar a Dios? Les vendió la idea de otra manera. Les vendió la idea de otra manera, lo cual cayeron, compraron la mentira. Y Satanás hace lo mismo hoy en día, que compre la mentira para que te vuelvas uno que resiste el gobierno de Dios, que no quiere el gobierno de Dios. Ya vuelve Justo en el Blanco. Para ti que eres un profesional de la belleza, Delorme te consiente con toda la línea de Kokoro, cepillería, diversos tipos de tijeras en titanio y cobalto, toda una gama de accesorios y cubridores. Además, secadoras de ozono, iones y cerámica, así como también planchas alaciadoras de cerámica y titanio. Lo último en tenazas Wavemaster y giratorias. Y desde Italia, diversos modelos de sillones hidráulicos. Y en tecnología, lo más avanzado en climazones y equipo de secado. Visítanos ya. Delorme. Cárnicos Río Sánchez te ofrece variedad en cortes, los mejores cortes, frescura y calidad. 15 años nos respaldan. También tenemos sancochado, longaniza, manteca, menudeo y mayoreo. Estamos ubicados en la Central de Abastos de Zapata, nave E, local 10 y 11. Además, todos los domingos carnitas. Teléfono 368-3487. Visítanos. Estás viendo Justo en el Blanco. Y entonces todo lo que estaba cometiendo este hombre, el rey Jeroboam, y entonces es ahí donde envía Dios al profeta joven. Todos digan profeta joven. Fue a Betel. ¿A dónde fue? A Betel. Recuerden que el rey Jeroboam había hecho 2 altares, uno en Dan y otro en Betel. Estaban en el reino del norte. Y entonces Dios manda al profeta joven, lo manda a Betel. Betel significa casa de Dios. Betel significa casa de Dios. Entonces ahí manda Dios al profeta joven y representa la casa de Dios, representa la iglesia. La casa de Dios representa la iglesia. Y ahí es donde mandó Dios al profeta joven. Betel es un lugar muy importante. Di, Betel es un lugar muy importante. ¿Sabe qué? Es donde Abraham había hecho adoración. Si usted lee el Antiguo Testamento va a encontrar que ahí fue donde Abraham hizo adoración a Dios, en Betel. Además, igual Jacob tuvo un encuentro con Dios. ¿Se acuerdan cuando Jacob usurpó, verdad, a Esaú de su bendición? Y después que se enteró, Esaú se escapó, corrió, dijo, no, este me va a matar. Y lo quería alcanzar para matarlo, porque le había usurpado su primogenitura. Y entonces cuando Jacob va escapando, llega a un lugar donde ya estaba cansado y ahí hace reposo y hace de eso una almohada, una piedra. Y ahí se duerme. Y ahí dice la palabra de Dios que descendían ángeles del cielo, que subían y bajaban escaleras. Y ahí tuvo Jacob un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios. Ahí fue donde Dios llamó a ese lugar Betel, casa de Dios. Entonces la palabra Betel y casa de Dios, iglesia, es la misma cosa. En el tiempo de los jueces, por ejemplo, el lugar donde posó el tabernáculo fue en Betel.
el tabernáculo, ¿se acuerdan del tabernáculo móvil? Porque antes no había un templo, había un tabernáculo móvil. Hacían sus tiendas de campaña alrededor, montaban el tabernáculo en medio y ahí buscaban al Señor. Cuando la nube se movía o la columna de fuego se movía en el desierto, todos levantaban sus tiendas de campaña, vámonos, porque la presencia de Dios se ha movido. Y te recogían, vámonos, mujer, levanta tus cosas, y ahí iban. Y entonces el tabernáculo era móvil, lo desarmaban y se lo llevaban a donde Dios decía. Y el lugar, en el tiempo de los jueces, el lugar donde posó el tabernáculo fue en Betel. Fue en Betel. Amén. Entonces Betel es muy importante. A partir de este momento, Betel deja de ser lo que era y pasa a ser un lugar donde los profetas empiezan a decir que Betel es un lugar de prevaricación. Todo lo que les dije era en el tiempo antiguo, pero a partir de ese momento que el rey Jeroboam instaura altar contra los dioses que no eran dioses, becerros de oro, para adorar y ofrecer sacerdocio, para ofrecer sacrificio, que no era el sacrificio que Dios había ordenado. Porque ¿saben qué otra cosa pasó? También cambió las fechas de adoración. Casi todas las celebraciones que tenían en el pueblo de Dios eran en el mes 7. Y dice, si leyeron, si pusieron atención a la lectura, dice en el 8º mes. O sea, este hombre cambió todo. Y entonces, en ese lugar, a partir de ese momento que Jeroboam había hecho altar en Betel para dioses que no eran dioses, dejó de ser la Betel que era y pasó a ser un lugar de prevaricación. Los profetas del tiempo antiguo profetizaban y hablaban contra Betel como un lugar donde no se cumplían las ordenanzas de Dios. Era señalada Betel por causa de esta falsa adoración. Prevaricación también significa un delito que consiste en el incumplimiento de las cosas que se tienen que hacer. Faltar a sabiendas al cumplimiento de los deberes que se han designado para ese sitio, para ese cargo. Se volvió el lugar de la apostasía, el lugar donde el pueblo se apartó de Dios. Mire, le quiero hacer un paréntesis. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos va a haber apostasía en la iglesia. Nadie puede apostatar que no tenga fe en Jesús. Los únicos que van a poder apostatar son aquellos que han tenido la fe en Jesús y que después digan, ya no quiero creer en Jesús. Ya no quiero creer en Jesús. Y la apostasía no viene de la noche a la mañana. Que hoy te acostaste adorando al Señor, Señor, te alabo con todas mis fuerzas, y al otro día ya no quiero saber nada de Dios, no quiero ir a la iglesia, no quiero leer la Biblia, no voy a orar, ya no creo en Jesús, ya. Así no pasa. La apostasía es como una enfermedad. Primero vienen síntomas, ¿no? Cuando te vas a enfermar, digamos, de la gripa, primero te empieza a doler un poquito la cabeza, como que te empieza a doler el cuerpo, como que lo sientes cortado, te empieza a fluir un poco en la nariz, un poco de fluido, empiezan a lo mejor hasta a toser, te arden los ojos, empiezas a tener calentura y poco a poquito. Y ya cuando te das cuenta, ya estás en la camita, ¿verdad? Y ya no puedes hablar bien, ya estás mal. Así es toda enfermedad, siempre comienza con pequeños síntomas. La apostasía también es igual. Primero dejas de leer la Biblia. Ay, es mucha Biblia, yo voy a ver un programa ahora. Pues ya vi el domingo, el martes, ya. O sea, hoy me voy a dar mi tiempo. Mi programa que tanto me gusta, ¿verdad? Dejas de ir a las reuniones, dejas de venir a la iglesia, dejas de buscar a Dios, dejas de leer la Biblia. Y son pequeños sintomitas que te van a llevar a apostatar. Por eso los pastores estamos tan preocupados, no solamente tu servidor, sino en todas las iglesias, cuando vemos que falta un hermano. En cualquier reunión. Y estamos preocupados porque si está enfermo, bueno, queremos orar por ellos. Si están desanimados, queremos animarles. Porque por ahí comienza, muchos se han extraviado así. No, pastor, usted no se preocupe, yo ya sé, yo con Dios y Él conmigo. Así lo que te contesta la mayoría. No, usted no se preocupe, yo acá, directo. Estamos conectados. Pero hermanos, si Dios no hubiera sabido que era necesaria la iglesia, no la hubiera constituido. Un leño que está ardiendo y está junto con otros leños, enciende la llama. Pero un leño que se aparta y se deja solo, al ratito se apaga. Y por eso es importante que no dejemos de congregarnos, como dice la Escritura. Es que en la iglesia hace mucho calor.
Ay, es que estamos muy apretados, hermano, ¿verdad? Además pasa la cámara por acá, a mí no me gusta que me filmen, ¿no? Hay muchas cosas, hermano. Nunca vamos a estar contentos en un lugar. Ay, es que ahí donde es, hay mucho. Estaba platicando con una persona, dice que cuando ella iba a otra congregación había mucha tierra por el rumbo. No me gusta, hay mucho polvo y se me ensucia mi ropa y mi coche que lavo. No quisiera tener un lugar así, casi como flotando, ¿va? Con ángeles que te subieran así. Bienvenido, hermano. Y que los asientos fueran nubes y que se amoldaran hacia tu forma de tu cuerpo, ¿verdad? Y cuando hubiera una cosa que no te gustara que el pastor dijera, le pudieras con el control, la adelantaras. Una iglesia perfecta, hermanos. Esta iglesia era perfecta hasta que llegaste tú. Dale un aplauso, Señor, no te ofendas, hermano. No hay iglesia perfecta. Así es que la apostasía viene poco a poco. Y este lugar se había vuelto Betel, casa de Dios. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, casa de Dios, puerta del cielo, porque así está dicho cuando Jacob vio bajar ángeles que subían y bajaban escaleras. Dije, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y ese lugar se había vuelto un lugar de apostasía. Imagínate el corazón del Padre. ¿Cómo estaría al ver ese lugar que él había designado para la adoración, ver que se había vuelto un lugar perverso, donde habían cambiado la adoración, el sacerdocio, la ofrenda, todo? Y todo eso que estamos viendo se aplica hoy a la iglesia. Para eso te estaba dando todo el antecedente. Para eso te hice leer todo el capítulo largo de Reyes. Betel representa la iglesia al principio de la era apostólica. Cuando la iglesia de Jesucristo comenzó, después de que Jesús fue ascendido al cielo y que vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, el Espíritu Santo vino sobre aquellos que estaban en el aposento alto y salieron a predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Ahí, en ese tiempo donde había enseñanza apostólica, donde la doctrina era enseñada, donde pasaban mucho tiempo escuchando la palabra, donde los hermanos se organizaban y iban y pasaban tiempo y comían juntos y se compartían el pan con sencillez de corazón y vendían sus cosas para los que más necesitaban. Esa era la iglesia primitiva, esa era la iglesia de Jesucristo. Había enseñanza. Pablo viajaba, enseñaba a las diferentes iglesias. Hermanos, pónganse en orden, no hagan esto, aquello. En ese tiempo, eso representa a Betel, la iglesia, en el principio, en la era apostólica. Pero ¿qué pasó? Ya vuelve Justo en el Blanco. Librería Cristiana Nisi, contamos con un extenso surtido en Biblias con diferentes versiones, libros y material de apoyo que ayudará a acrecentar tu fe. Además contamos con música cristiana con diferentes géneros e intérpretes: Danilo Montero, Espíritu y en Verdad, Hillsong, Jesús Adrián Romero, Lily Goodman. Tenemos precios especiales para iglesias y librerías. Llámanos al teléfono 044 777 151 0662. Estás viendo Justo en el Blanco. Fíjense, ese lugar, esa iglesia era casa de Dios, puerta del cielo, lugar de adoración. Había sacerdocio de Dios, había ofrenda a Dios, habría libación. Los que no llegaron en la mañana les explico más brevemente. La libación, leíamos en el libro de Números, que en el tiempo antiguo lo que pasaba era que cuando ofrecían sus corderitos, sus animalitos en sacrificio, hay una ley sobre la ofrenda y decía: vas a ofrecer tu ofrenda y vas a derramar libación sobre tu ofrenda. ¿Y qué era eso? Bueno, que tenían que amasar una harina para convertir luego a aceite y ponían una porción de aceite y una porción de vino. Lo mezclaban y después derramaban sobre su ofrenda, sobre su sacrificio, libación. Y eso de repente uno lo lee en Números y dice: ¿y eso qué? Libación el vino significa gozo.
y el aceite es el espíritu, o sea que hay gozo en el espíritu. La ofrenda que Dios demandaba de su pueblo era una ofrenda con gozo, no con alegría y con felicidad, porque eso está circunstancial a la situación que tengas alrededor de tu vida. Pero el gozo viene del Espíritu Santo. ¿O no es uno de los nueve dones, 9 frutos del Espíritu Santo? Gozo. Entonces tú estás, el pueblo de Dios no tenía que venir a ofrecer su palomino. Este era mi mejor palomino, sacerdote, y se lo voy a entregar. Quejándose. Siempre que si el palomino no viene. No venía a regañadientes, no tenían que venir enojados, no tenían que venir murmurando. Le dice Pablo en Filipenses a los filipenses: no hagas las cosas con murmuración ni contienda. Entonces lo que Dios estaba demandando, que la ofrenda que ofrecían era con gozo. Aunque mi vida no estaba bien, aunque había hecho un coraje, aunque estaba con pleitos, con enfermedad, lo que sea. Por eso el gozo viene del Espíritu Santo. Porque Señor, sí tengo todos estos problemas, pero vengo con el gozo de tu Espíritu Santo. Te ofrezco este palomino, este corderito, con gozo, con gratitud en mi corazón. ¿Me entiendes? Entonces Dios no se equivoca. Todo lo que estaba en el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que había de venir. Dios estaba diciendo: ahora, en el tiempo de hoy, de la iglesia de hoy, ofrezcan su adoración, ofrezcan su alabanza, ofrezcan sus ofrendas, sus diezmos con libación, con gozo. Señor, te ofrezco todo lo que te voy a dar hoy con gozo, con alabanza, con alegría, ¿me entiendes? Todo lo derramas con libación. Y eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Betel. Cuando en Betel, en la casa de Dios, en la iglesia al principio, había sacrificio con libación, con gozo. Aquella era una ofrenda mezclada con aceite y vino. Así es que, pero ¿qué pasó? La iglesia se casó con un novio que no debió haberse casado. Hubo un hombre en la historia de la iglesia que se llamó Constantino. Todos digan Constantino. Era un emperador y se casó con este emperador. Y hoy lo que vemos en muchas partes de la iglesia es que se juntó, se mezcló reino de hombre con las cosas de Dios. Y eso es lo que había pasado en el tiempo de Jeroboam. Se mezcló reino de hombre, no reino de Dios. Reino de hombre. Este emperador se mezcló con el resultado que tenemos hoy en la iglesia. Fíjense bien, Betel también representa las diferentes denominaciones que a la misma vez constituyen la iglesia. Casi todos los movimientos que conocemos hoy en día fueron Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Había revelación, había sacerdocio, había ofrenda con libación. ¿Y qué decir de las denominaciones? Hay muchas, te puedo mencionar algunas. Por ejemplo, en el tiempo de la Reforma, la iglesia luterana había presencia de Dios. ¿Quién puede decir lo contrario? Cuando Martín Lutero trajo la Reforma a la iglesia, se estaba haciendo de una manera con gobierno de Dios, con reino de hombres y no con reino de Dios. Y Martín Lutero, por revelación del Espíritu Santo, viene revelación y dice: no, las cosas son así. Y viene una reforma. Y era Betel, la iglesia era Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Había revelación, hubo cambios impactantes, no solamente para en el tiempo de Martín Lutero, sino aún para muchos años más. ¿Quién no podía decir entonces que había Betel en ese tiempo? También en el tiempo de la participación de Calvino y de Juan Knox en el movimiento que se presentó en la iglesia presbiteriana, había un mover precioso. Era casa de Dios, era Betel ese tiempo. Cada vez que ha habido un mover de Dios, cada vez que ha habido un avivamiento en la historia de la iglesia, ha sido casa de Dios, Betel. Pero se ha quedado en denominación. Y Dios no quiere que sea una denominación. Dios ha mostrado su Espíritu Santo con el propósito de avivar a la iglesia, no para ponerle nombres a los movimientos. Y entonces, si tú te das cuenta también y revisas la historia, ¿quién cuestiona el movimiento metodista con Wesley en la reforma de la iglesia, con el avivamiento de la iglesia? Había presencia de Dios, había gloria de Dios. El movimiento, por ejemplo, pentecostal, no era una denominación, hermanos.
Y ahora hay muchas iglesias cristianas evangélicas que dicen: yo soy pentecostal. No era una denominación, era un movimiento del Espíritu Santo visitando a la iglesia y trayendo avivamiento a la iglesia. Eran casa de Dios, era Betel. Pero el hombre ha querido empeñarse a ser reinados, denominaciones. Es que esta es la denominación metodista, esta es la luterana, esta es la pentecostal. No debe de haber denominaciones. Pero se ha mezclado gobierno de Dios, de hombre con gobierno de Dios. Por eso es lo que vemos en la iglesia. ¿Qué le pasó a Jeroboam? Él temía perder el pueblo, que se fuera la adoración verdadera con Dios, y crea 2 altares, Dan y Betel, para que ahí hicieran adoración. Cambió el sacerdocio, cambió todo. Y hoy vemos tristemente en medio de la iglesia que se ha cambiado el culto a Dios. Eso es lo que está pasando. Entonces, cuando nosotros vemos Dios cómo quiere hablarnos a través de su palabra, que estemos pendientes de lo que está sucediendo, hermanos. Pero ¿saben qué vino? Eso estaba sucediendo. Todo esto que estaba pasando aquí era Betel, la reforma, el tiempo de Calvino, de Juan Knox, del movimiento de la reforma de metodista, del movimiento pentecostal, de ese mover precioso del Espíritu Santo. Yo alguna vez les leí de un libro que se llama Generales de Dios. Dice uno de los precursores de ese movimiento pentecostal movido por el Espíritu Santo, dice que había un hombre de color, ¿verdad? Un hombre, le llaman en Estados Unidos, llaman hombres de color, ¿verdad? Hombre negro. Era un pastor. Y dice que cuando él llegó a una ciudad en Los Ángeles, en California, la calle de Azusa, ¿verdad? Dice que rentaron en un establo, me parece una bodega abandonada, la rentaron. Y había tal presencia de Dios. Dice que la gente que iba pasando por las calles, de tal presencia que había de Dios, se caían en la calle. Aleluya. Ni siquiera llegaban al templo, ¿me entiendes? O sea, iban rumbo al templo y pum, se caían. El Espíritu Santo los quebraba, los tiraba. Era presencia de Dios. Ese no era una denominación, hermanos. Eso era la presencia del Espíritu Santo. Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Había mover, había sacerdocio, había libación. Amén. Pero ¿qué pasó? Llegó el espíritu de Jeroboam. Todos digan: el espíritu de Jeroboam. Jeroboam significa el que hizo pecar a Israel. El que hizo pecar a Israel. Dios le está diciendo, y si tú me ves que me ves por la televisión, si tú eres ministro de Dios, si tú eres pastor, Dios te está diciendo a ti y me está diciendo a mí y le está diciendo a la iglesia: cuidado, cuidado con el espíritu de Jeroboam. Cuidado con el espíritu de Jeroboam. Cuidado. Es necesario que estemos con el discernimiento espiritual, porque hay quienes dicen: no, a mí no me va a pasar, yo leo mi Biblia y yo oro. ¿Y tú crees que aquellos que estaban en ese tiempo no leían su Biblia y no oraban? También. El espíritu de Jeroboam es el espíritu que pervierte a la iglesia, a Betel, la casa de Dios. El espíritu de Jeroboam pervierte a la iglesia. La intención de ese espíritu es resistir el reino de Jehová. ¿Por qué? Porque yo quiero asegurar mi propio reino. No quiero reino de Dios, quiero mi propio reino. Y hoy en día se han edificado una de reinos, de reinitos a través de la tierra, que han resistido gobierno de Dios. Y ese es el espíritu de Jeroboam. Ese es el espíritu de Jeroboam. En todos los lugares que ahora conocemos como denominaciones, hubo gloria de Dios al principio. Había adoración, había sacerdocio. Ahora, yo no estoy diciendo, porque tal vez algunos hermanos nos estén viendo, no quiero ser muy cuidadoso, muy respetuoso. No estoy hablando en contra de ninguna denominación. Lo que estoy hablando es que el enemigo se ha querido infiltrar, levantando reinos. Y los movimientos que han existido del Espíritu Santo a través de la historia de la iglesia no se tenían que haber vuelto denominaciones, sino un impacto hacia las demás, a la demás comunidad.
Por eso hoy necesitamos más que nunca el Espíritu Santo, ¿me entiendes? El Espíritu Santo de Dios, donde tú le digas: yo quiero tu gobierno, Señor, yo quiero tu reinado, yo quiero que tú vengas, yo quiero alabanza que tenga la unción de Dios, yo quiero la adoración que tenga la unción de Dios, sacerdocio de Dios, ofrenda con libación. La más de las veces vemos en las iglesias ofrendas con mucho pesar, con mucha tristeza, con mucha murmuración, con mucha crítica. Y tu ofrenda, tu diezmo tiene que ser con libación. Señor, yo te lo doy con todo mi gozo. No me importa que hagan con él, yo cumplo con dar mi diezmo y mi ofrenda. Y con mucha tristeza vemos que hay mucha, y no nada más te hablo de ofrenda aquí, a veces hay ofrenda en un sentido de especie. Se invita a la iglesia, hablo de la iglesia en general, se invita a la iglesia a ofrendar su tiempo, a ofrendar recursos, y lo dan, pero lo dan con mucho pesar. Siempre se está criticando: yo di esto y mira, todo lo que hicieron no lo hicieron bien. Ya no voy a dar nada. No le estás poniendo libación a tu ofrenda. Ay, todo el día estuve ahí paradote y total que no terminó en nada. Tu ofrenda de tu tiempo no lo estás dando con libación, lo estás dando con murmuración, con tristeza, con amargura, con enojo, con ira, con descontentamiento. No quieres. Y Dios no quiere ese tipo de ofrenda. Por eso la iglesia tiene que ser enseñada en todas estas áreas a hacerlo como Dios quiere, como Betel, casa de Dios. Que tu adoración, hermanos, que sea como Betel, ¿verdad? Que tú digas: Señor, estoy aquí para adorarte. No una adoración que Dios no está recibiendo. O a veces hay quien ni adora, ni alaba a Dios. No entiende todavía, ignora lo que está pasando. Piensa que son cantos bonitos para entretener a la gente mientras llegan los demás, y ya como hay más, ya el pastor ahora sí ya puede predicar. No son los cantos para eso. Ay, pues ahora como que no me gustó, como que estaban medio aguados los cantos. No son para ti, hermano. No son para ti, son para nuestro Dios. Amén. Aunque tú no cantes bonito, para Dios te escuchas bello. Ay, pastor, es que yo no canto bien, se me salen los gallitos. No importa, tú cántale, tú adora al Señor, tú derrama tu corazón. Dios ve eso, ve a su iglesia adorando y le dice a sus ángeles: ¿tú crees que la alabanza de los ángeles no es preciosa? ¿No es hermosa? Me acordé ahorita de una anécdota de una mamá que fue su cumpleaños, no mi mamá, ¿verdad? Otra mamá. Y su hijita chiquita llegó a la cama así, toda así greñudita, sin lavarse los dientes, ¿verdad? Y llegó y supuestamente le había dicho el desayuno a su mamá. Trajo un vaso medio lleno de jugo a la mitad, todo embarrado. La charolita que escogió no la había limpiado bien, y una cartita así media mal hecha, así como con sus manitas. Era imperfecta su regalo y lo que el servicio que le estaba ofreciendo la mamá. Y la abrazó y la dejó toda embadurnada del jugo de la naranja que había estado en la cocina. Y la mamá la abrazó y dijo: hija, es precioso tu ofrenda, es precioso tu regalo. Así el Padre ve nuestra alabanza, ¿me entiendes? No es perfecta, pero Dios se complace en mirarla. Por eso tiene que ser Betel, casa de Dios. Casa de Dios y puerta del cielo. Imagínate si esa alabanza sale de tus labios, lo que no va a pasar aquí. El cielo se abre, hermano, y empieza a moverse el Espíritu Santo de una manera preciosa. Pero le quieres poner gobierno de Dios y no, yo alabo solamente si tengo una buena orquesta. No me inspira eso. Es gobierno de hombre, hermanos. Pero si tu alabanza es así, imperfecta como sea, Dios la mira y Dios abre los cielos y empieza a moverse el Espíritu Santo precioso y empieza a hacer cosas, no solamente aquí, sino aún por los que nos están mirando por televisión. Porque tu alabanza alcanza a aquellos. Alabamos y adoramos por los que no pueden adorar y alabar al Señor en sus casas. Amén. Oh Señor, dale un aplauso al Señor por ser tan bueno, por traernos revelación.
guiándome, amándome. Yo puedo confiar que todo obrará para mi bien.